Jesús enseñaba por medio de parábolas. Una parábola es un relato breve y sencillo que tiene un significado espiritual. La definición de parábola es un relato breve y sencillo que tiene un significado espiritual. Este relato es sencillo y breve. Es sencillo porque va a utilizar los recursos y el conocimiento del público al cual se le está refiriendo para identificar realidades espirituales. El contexto en donde Jesús hablaba era un contexto que estaba familiarizado con las cosechas, con el sembradío, con la agricultura. Los ejemplos que el Señor utiliza en este caso como parábolas son tomados en su mayoría de la agricultura, salvo dos de las parábolas, una que es de la luz y la de la medida, estas son tomadas de la casa, del hogar. Todas las demás son tomadas de la agricultura. Las personas de aquel tiempo lo entendían y creo que cada uno de los que estamos aquí también podemos entender de qué se trata. Utiliza estas ilustraciones para explicarnos una realidad espiritual. Cuando estudiamos las parábolas del Señor Jesús, debemos tener mucho cuidado de extraer las realidades o las enseñanzas espirituales que estaban en el corazón o era la intención del Señor Jesús enseñar. Las parábolas no se tienen que interpretar literalmente y ni se debe espiritualizar cada detalle de la parábola. Aunque sabemos que toda la palabra es inspirada y Dios escogió las palabras de una manera estratégica, es muy atrevido darle a cada detalle un significado que verdaderamente no tenga. La forma en la que se deben entender las parábolas son ilustraciones que se ven en conjunto y debemos, en base a ese conjunto, sacar una enseñanza. ¿Cuáles son las enseñanzas principales? Vamos a tratar de entenderlos de una manera sencilla. Las parábolas deben entenderse de una manera sencilla. Y en este caso, el Señor Jesús explicó el significado de ellas, por lo cual no podemos sacar un significado más allá, sino lo único que podemos hacer es darle una aplicación práctica a nuestra vida diaria y saber qué es lo que el Señor Jesús quería traer a sus discípulos en aquel tiempo, a la gente que lo escuchaba y a nosotros en este tiempo como aquellos que hemos heredado la estafeta de llevar el reino y extender el reino a todas las naciones, para que se cumpla el propósito de Dios para nosotros. Aquí Marcos registra 4 de las parábolas de Jesús y es evidente que hay una relación entre una y otra. Por eso es que las leímos juntas y voy a ser breve en la interpretación de ellas porque precisamente no quiero que caigamos en muchísimos detalles, aunque hay mucho que aprender de todas ellas. Sin embargo, quiero enfocarlas como en un mismo contexto, porque así es como las podemos entender. 4 grupos de parábolas o 4 parábolas. Vamos a ponerle nombres para que las identifiquemos. Algunos en sus Biblias, a lo mejor como encabezados, aparezcan nombres a estas parábolas. La primera de ellas es la parábola del sembrador. La segunda va a ser la parábola de la luz y la medida. Esta se la voy a explicar al final. Número 3, la parábola del crecimiento de la semilla. Y número 4, parábola de la semilla de mostaza. En las tres que le hablo, que tienen un contexto de la agricultura, ¿qué es lo que tenemos en común? Una semilla. En esta se habla de una semilla. En la otra, que no tiene nada en común, aunque tiene una relación con las otras, se habla de luz y de medida. Es decir, el objeto de explicación o el símbolo que se va a utilizar para explicar la realidad espiritual es la agricultura y todas tienen una semilla, tienen un sembrador, todas tienen una cosecha. Así que tenemos que ver este contexto y es importante. Así que vamos a entenderlas.
Cuando digo vamos a entenderla, vamos a imaginarlas primero. Vamos a imaginar de qué está hablando. Y de ese entendimiento literal de lo que está hablando el Señor Jesús, vamos a extraer su significado. De manera práctica, quiero que veamos un significado en dos niveles. Ahorita déjeme introducirle el significado que vamos a extraer de estas parábolas para que las vea en ese contexto. Dos niveles. Uno es el nivel del reino de Dios y dos, el nivel personal. Debemos entender las parábolas del reino de Dios aquí, que están hablando del reino de Dios como conjunto, y al entenderlo de qué habla del reino de Dios en conjunto, nos vamos a ver nosotros reflejados como miembros o siendo influenciados o siendo parte de ese reino, ya sea afuera del reino o dentro del reino, porque aquí las parábolas nos hablan de gente que está dentro del reino y nos va a hablar de gente que está fuera del reino. Así que debemos verlas en el contexto del todo del reino, tanto en este tiempo como hacia el tiempo venidero. Es decir, las parábolas tenemos que ver que Jesús está hablando no nada más de lo que sucedía en su momento, sino de lo que había de suceder en los últimos tiempos, en todos los tiempos de la historia de la iglesia, y algo que aún tiene que suceder en el futuro. Aunque realmente no hay mucho, quiero que tengamos cuidado de no meterle muchas cuestiones escatológicas o de los últimos tiempos a estas parábolas. Tienen una influencia porque algo debe suceder, porque se está cumpliendo algo, y lo que hoy sucede es parte del cumplimiento de lo que sucederá en el futuro. Entonces, el contexto del reino de Dios, y en él el segundo nivel es el nivel personal. ¿Cómo, qué debo aplicar de estas parábolas a mi vida? De todas las parábolas, esta es una buena introducción porque así debemos estudiarlas y verlas, leerlas en la palabra del Señor. Así que Jesús les enseñaba a sus discípulos y tenemos que extraer de ellas la manifestación de la realidad espiritual en la vida diaria. ¿Cómo se relacionan estas parábolas con nosotros personalmente? Dos cosas, puedo parecer repetitivo, pero quiero que lo mantenga en su mente. Primero, en lo que al reino de Dios se refiere, este reino se desarrolla hasta cumplir su propósito final. La conclusión de estas parábolas va a ser la siguiente, en lo que al reino de Dios se refiere, que el reino de Dios se está desarrollando y se va a desarrollar hasta que se cumpla su propósito final y nada lo va a detener. En el nivel personal, en lo que a nuestra persona se refiere, estas parábolas nos explican que Dios es bueno y que su palabra es buena. Pero si no respondemos con entendimiento, firmeza y constancia, nada pasará en nuestra vida. Y eso es lo que nos va a diferenciar o va a diferenciar a los que están dentro del reino y los que están fuera del reino. Entonces tiene una proyección de reino conjunta y una proyección personal. Vámonos a analizar cada una de estas parábolas. La primera es la parábola del sembrador. Y la conclusión de esta parábola es que si no hay un buen terreno, no pasa nada. ¿Verdad que el evangelio es bueno? ¿Verdad que Dios es bueno? ¿Verdad que hay buenos predicadores? ¿Verdad que hay una iglesia llamada por Dios para transmitir el mensaje del evangelio? ¿Verdad que se está sembrando el evangelio? ¿Verdad que el evangelio está siendo llevado a todos los rincones y es bueno, salva, es poderoso? Pero ¿verdad que no todas las personas son salvas? ¿Verdad que no en todas las personas el evangelio surte el efecto que debe surtir? Entonces, ¿el defectuoso es el evangelio y Dios o el defectuoso son las personas? Son las personas. Es decir, si el terreno no es bueno, no pasa nada. Aquí la escritura nos dice que el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Si queremos identificar al sembrador, definitivamente vamos al sembrador en el elemento como el sembrador final. ¿Quién es? O el principal es Dios. Realmente Dios es el que siembra, es el dueño de la semilla. Él es el que produce la semilla, Él es el que da semilla, Él es el que siembra.
Ahora, ¿quién vino a traer esa semilla? Los profetas. Pero ¿quién es el portador de la semilla de la salvación? Es Cristo mismo. ¿Quién es inclusive la palabra? ¿Quién es la semilla en el Evangelio? Es Cristo mismo. Dios es el sembrador. Cristo también se convierte en el sembrador. Cuando Él dice, el sembrador salió a sembrar, está hablando también de Él mismo. Aún su misma palabra cayó en diferentes. Él mismo, Él dispersó la palabra y su palabra en muchos casos dio fruto y en muchos casos no lo dio. En muchos casos no lo dio. Entonces, ¿quién es el sembrador? Es Dios, es Cristo y son los ministros del Evangelio. Los ministros ordenados por Dios para llevar y transmitir el mensaje del Evangelio. Esa es nuestra labor, hermano, echar la semilla. A través de un micrófono, los predicadores en este tiempo, los pastores, los maestros, traemos la palabra y la dispersamos. Aquellos que lo hacen responsablemente a través de los medios de comunicación están dispersando la semilla. Los misioneros que van a diferentes lugares remotos a donde no hay medios de comunicación y hacen alguna labor, de alguna manera están trayendo una semilla. Esos son los sembradores. Ahora, ¿cuál es la semilla? Como dijimos, es la palabra de Dios. Sembrar para nosotros significa proclamar la palabra de Dios, el Evangelio. Para nosotros, sembrar significa proclamar la palabra de Dios. Traemos el Evangelio. No le vamos a llevar a la gente, no le vamos a hablar de dinero, no le vamos a hablar de ofrecimientos, le vamos a hablar de gracia, le vamos a hablar de perdón, le vamos a hablar del Evangelio, le vamos a hablar de la palabra de Dios. Los terrenos entonces son los importantes aquí. Bueno, son los que cobran una dimensión importante, porque son lo que nos va a dar la explicación de la parábola o del punto importante. Y es que los terrenos representan personas. En esta parábola, los terrenos representan personas. Entonces, ¿qué significan estos terrenos? Personas, clases de personas. Y aquí es donde debemos ver dónde estamos nosotros, qué clase de personas somos. ¿Ok? Número 1, el primer grupo de personas está representado por el camino. Estas personas el Señor Jesús explica y dice, aquella semilla que cae en el camino, déjeme explicarle algo que algunos comentaristas explican. Tal vez no era siempre, pero una de las formas en las que sembraba la gente de aquel tiempo era, subían en su burrito, en su animal, un costal de semillas, lo abrían de un lado, de otro, y paseaban el animal por entre los surcos a donde iba a sembrarse. Entonces, las semillas caían indiscriminadamente. Una gran cantidad seguramente de semillas caía en el terreno, pero una gran cantidad de semillas caía en diferentes terrenos. Esa es la ilustración que está trayendo. Si el sembrador lo aventaba, como posiblemente también, a veces en las ilustraciones así vemos al sembrador con su costal y aventando la semilla, es evidente, la semilla cae en diferentes lados. Entonces sabemos que cuando predicamos, muchos hijos del reino van a escuchar la palabra, pero hay muchos que aunque pensemos que son hijos del reino, no lo son. Las estadísticas de los evangelistas solamente pueden decir la cantidad de personas que escucharon el evangelio. Y aunque muchos se inflen y digan es que muchos pasaron al frente a recibir al Señor, debemos entender que eso es sembrar la palabra, pero de muchos de ellos, aunque hayan pasado al frente, no son hijos del reino. Son camino, roca o espinos. Sigamos viendo cada uno de estos. Camino. ¿Quiénes son los que representan al camino? El camino son los que oyen, pero viene el diablo. El libro de Lucas lo dice así: viene el diablo y quita. Mateo dice: arrebata de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Quiénes son las personas que representan el camino? Aquellas personas que escuchan el mensaje y dice y no lo entienden. No quiere decir que no se los explicaron, sino que reciben la palabra y luego viene el diablo y se la roba.
Mire, cuando usted está escuchando la palabra, seguramente hay voces en su vida, en su mente, argumentos, dice la Biblia. Pueden ser inspirados por el mismo infierno, por el mismo Satanás, trayéndolos a su vida, o pueden ser carnales en su propia vida, pero detrás de todo eso está Satanás. Y eso va a traer a usted una guerra espiritual. Y si usted es un camino, una persona de esta categoría, va a ser muy fácil que Satanás le robe la palabra. A lo mejor pueda ser muy convincente mi palabra. A lo mejor pueda yo traerle muchos argumentos que usted dijo, me llama la atención la palabra que está hablando este hombre. Me llama la atención esto. Pero después se va a su casa y su pariente que también escuchó la palabra le va a decir, yo no creo nada de eso. Y usted dice, sí, cierto, ¿verdad? O de pronto en su meditar, cuando dice, yo creo que voy a seguir yendo a la iglesia, yo creo que voy a tomar, pero empiezan a venir muchos recuerdos. Vienen, a veces está escuchando inclusive a otras personas decirle, no, hombre, no te vuelvas de los aleluyas, no te vuelvas de los cristianos. Y empieza su mente y la palabra de Dios que se la arrebatan. Es decir, la palabra que era pura y que usted recibió, ya no la asimila más porque la palabra de Dios tiene que usted asimilarla. Déjeme decirle que usted recibe una palabra y tiene que quedarse en su mente por años, porque esa misma palabra es poderosa cada vez que usted la recuerda. Pero ¿qué pasa con Satanás? Desde la primera se la roba. Y hay mucha gente que desde la primera vez no quiere nada con el Evangelio. Esta gente deja las cosas de Dios desde un primer inicio. Porque la semilla cayó en el camino a donde vienen las aves que representan aquí a Satanás. Es decir, argumentos, recursos, obra de Satanás que viene y que roba la palabra. Y para usted la desecha, intelectualmente la desecha. Entonces su fe queda pobre. Y no hay ningún argumento, ninguna evidencia de que usted pueda nacer de nuevo, que usted pueda ser un verdadero cristiano. El segundo grupo de personas son los que representan la roca. En Palestina, había mucho terreno donde era rocoso, que era de caliza, y solamente estaba el polvito de encima, aunque algunos parecían tierra, algunos caminos o algunos lugares parecía que había tierra. Es como, yo no sé si usted ha visto, en las rayitas de los concretos, ¿verdad que salen a veces WITs? ¿Y de dónde salen? Porque ahí hay polvito que se va acumulando. Entonces, es esta semilla. Esta gente es como eso. Uno ve que empieza a brotar algo. Es decir, se le predicó la palabra y empezó a venir a la iglesia. Y como que está interesado. Inclusive puede servir. Pero ¿qué dice aquí la escritura? Reciben la palabra con gozo, hasta se emocionan, pasan al altar y lloran. Alguien ora por ellos y tiemblan. Pueden haber muchas expresiones emocionales, pero ¿qué pasa con estas personas? Dice que reciben con gozo, pero no tienen raíz. Son de corta duración, desaparecen. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué no recibieron, lloraron, estaban animados y de pronto ya no están? Son de corta duración. ¿Por qué? Porque fueron probados. Cada uno de nosotros vamos a ser probados y el Evangelio tiene que ser probado en nosotros. ¿Y qué va a pasar con muchas personas? Van a fallar en su prueba. Y son estas personas. Tuvieron gozo, pero de pronto vino el problema, vino la situación y no aguantaron. Porque el sol representa los problemas. Cuando sale el sol, una plantita que sale no tiene la fuerza para poder resistir tanta prueba. ¿Cuál es la razón? Que no tiene raíz. Cualquiera que crece, cualquier semilla que crece en un corazón duro, no echa raíz. Entonces, la semilla no es el problema. Que salga la planta no es el problema, sino cuál es mi corazón que está duro, por el cual impido que la palabra de Dios eche raíz. ¿Dónde está el problema? En nosotros. Por eso, hermano, la palabra de Dios tiene que echar en nosotros
raíz que haga que la palabra de Dios perdure. El tercer grupo de personas son los espinos, están representados por los espinos. Estos son los que oyen, pero tienen algo más en su corazón. Es un terreno, hermano, si crece la planta es porque puede ser un buen terreno. Si lo pudiéramos aplicar a este tiempo, serían aquellas personas que decimos, es una buena persona. Es más, es un buen cristiano. Ofrenda, va a la iglesia. Pero está limitado. De esos cristianos que son buenos. Yo sé si se ha conocido, porque hay gente y están muy combinados. Se ven buenos cristianos y podemos decir, son buenos cristianos. Pero mire, ¿qué pasa con ellos? En esos cristianos no nada más está la palabra de Dios. El problema de esos buenos cristianos, entre comillas, es que no nada más tienen la palabra de Dios, también tienen otras cosas. Esas personas tienen algo más en su corazón. ¿Qué son? Espinas. No nada más está sembrada la semilla de la palabra, sino se sembraron otras semillas que empiezan a crecer igual que la palabra. ¿Y qué va a pasar con la palabra? La ahogan. La palabra es poderosa, pero la palabra aquí la representan como una semilla que es fácil de ser ahogada por las espinas. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Dice, aquellas personas que comparten su vida cristiana entre la palabra y los afanes. Hay una enseñanza evangélica, una enseñanza de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no puede crecer con el afán y las riquezas y el engaño de las riquezas. Quiero que entendamos esto. Aquí se habla de los afanes, el engaño de las riquezas y las codicias. La palabra no puede compartirse con los afanes, que son los afanes, las preocupaciones. Y es evidente, la palabra de Dios es ahogada en muchos de nosotros. ¿Por qué? Por causa de las preocupaciones. El otro punto son el engaño de las riquezas. Dice, ¿las riquezas? No, el engaño de las riquezas. ¿Puede ser alguien rico y ser un buen cristiano y que la palabra de Dios dé fruto? Claro, por la gracia de Dios. Pero el problema es el engaño de las riquezas, porque hay gente que no tiene riquezas y está engañado por las riquezas. Ser engañado por las riquezas no es para personas que son ricas. Los más engañados de las riquezas son los que son, se dicen, pobres. Ese es un grande problema. Me gusta cómo lo dice Matthew Henry. Triste cosa es que una persona se arruine por aferrarse a lo que posee, pero más triste que no poseyendo nada se arruine por la ambición de poseer. Ese es el engaño de las riquezas. No tengo, pero quiero tener, sin saber que nunca alcanzaré. Hoy tengo esto, mañana quiero más. El ser humano carnal no se cansa y las codicias. Pero hay una buena tierra, hermano, y espero que de eso seamos nosotros. Y le voy a cambiar mi vocabulario y no voy a decir yo espero que, sino estoy seguro que aquí hay personas que son buen terreno. Porque ahorita vamos a entender algo, hermano, que o somos buen terreno o no lo somos. Y hoy vamos a aprender, hermano, que yo no puedo hacer absolutamente nada para que el mal terreno se convierta en buen terreno. Eso depende completamente de la gracia de Dios. Pero sí es un buen momento porque puede que usted sea un buen terreno que lo único que necesita es una buena limpia y un compromiso con el Señor, pero eso depende de Dios y usted. Porque esto es lo que le está enseñando, hermano, a los discípulos y los está advirtiendo
y nos está advirtiendo a nosotros, hermano, nos está dando una gran lección, que mientras prediquemos el evangelio, va a haber personas que se van a convertir, pero también van a haber muchas que no se van a convertir. ¿Por qué? Porque no están preparados para recibir la palabra del Señor. Entonces, a nivel personal, la lección es que el problema o la bendición es el terreno. El problema es si usted es piedra, camino o espinos o lugar de espinos. O la bendición es que usted es buena tierra. Ahí sí le digo, quiero creer que usted es buena tierra porque está aquí. Pero podía ser que alguno de aquí sea alguno de esos otros terrenos. Que Dios nos dé la gracia y pidámosle cada uno de nosotros, levante una oración, hermano. Aún mientras predicamos, no espere a que yo dirija una oración. Si yo escuchara esa palabra, ahorita le diría, Señor, que sea tierra. Ayúdame a ser tierra. No quiero ser de otro. Ayúdame. Ten de mi misericordia. A nivel del reino, ¿sí? Es diferente. A nivel personal, si no hay buen terreno, no va a pasar nada. Pero a nivel del reino, nos está enseñando que no todos aquellos en donde sembremos darán fruto de salvación. La iglesia está en el reino de Dios, somos parte del reino de Dios, somos del reino de Dios, estamos en el reino de Dios y estamos sembrando semilla en el mundo para cosechar en el reino de Dios. Queremos cosechar en buen terreno. ¿Y qué es lo que nos enseña esta parábola? Que nosotros, hermanos, no nos desanimemos, porque muchos no den fruto. Debemos siempre estar animados, porque algunos sí darán fruto. Debemos predicar el evangelio, hermano. No porque sepamos que muchos no nos van a escuchar, que muchos no están preparados, no dejemos de compartir el evangelio, porque algunos sí van a recibir el evangelio. El ejemplo está aquí, hermano. Y se da cuenta, no es cuestión de ser un buen sembrador o mal sembrador, es cuestión de dónde cayó la buena semilla. Porque el buen sembrador que fue Cristo, vio esto en sus días. Los discípulos que heredaron el trabajo del Señor Jesús, lo vieron en sus días. Y nosotros, mi hermano, con más razón, lo seguimos viendo en nuestras vidas. Entonces, ¿estamos entendiendo? Hay buen terreno y hay mal terreno. ¿Podemos hacer que una semilla crezca? ¿Podemos hacer que crezca mejor o que crezca peor? La respuesta es no. Y la siguiente parábola, del versículo 26 al 29, es la parábola del crecimiento de la semilla. Y en resumen de esta parábola podemos decir que es un misterio para nosotros cómo, pero el reino crece y la vida espiritual se desarrolla. Esta parábola nos enseña que misteriosamente para nosotros el reino de Dios crece y se desarrolla. Y que no hay una clase, una lista de cosas que humanamente podamos hacer para que una persona o para que las personas puedan desarrollarse espiritualmente. La vida cristiana es espiritual y dependemos del poder de Dios y de la obra de Dios para que ésta se desarrolle. Estos son principios importantes, hermano, para nosotros como iglesia y como ministerio, para nosotros los que predicamos y servimos. ¿Qué está diciendo esta parábola? Que la semilla brota y crece sin que el sembrador sepa cómo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice? El sembrador no sabe cómo, solamente siembra. Usted sabe que la semilla siembra. Los biólogos pueden explicar ya, porque han estudiado, ya hay microscopios que pueden ver cómo funciona la naturaleza, pero ¿cómo se desarrolla? ¿Por qué? Porque esa semilla tiene vida. ¿Y quién es el dador de la vida? El Espíritu Santo, Dios. Dios mismo. ¿Quién le da el crecimiento a la semilla? Dios.
La semilla brota y crece sin que nosotros que sembramos sepamos cómo. Hermano, yo no puedo entender cómo es que usted está aquí. Yo no puedo explicar quién está aquí y quién no está aquí. De más que diga, por este hermano, porque esto, por esto, por esto. No puedo explicarlo. Si usted se salva, yo no lo puedo explicar. Mi labor es predicarle la palabra de Dios. Y yo no le puedo explicar por qué algunos la reciben y otros no. Por eso es que yo no puedo, hermano, hacer nada contra el que critica. Puedo defender o puedo debatir, pero no puedo hacer nada por su corazón, porque la obra de Dios es espiritual. Hacemos nuestra lucha, pero la obra de Dios es espiritual. Sí. Hay una frase que aquí viene, déjeme buscársela, capítulo 4, versículo 28. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Porque de suyo, ¿verdad? ¿Qué es esa palabra de suyo? Es clave. Esa palabra de suyo viene del griego automate. ¿A qué le suena eso? Automáticamente, ¿verdad? De donde viene automático. Lo que es automático, usted no mete las manos, precisamente por eso es automático. Cuando usted tiene un carro automático, la mayoría de usted tiene un carro automático. ¿Alguien ha manejado estándar? Algunos nos tocó manejar estándar y tenemos que meter el pie al clutch, metemos la primera y empezamos y después meter el clutch y meter la segunda, pero ahora ya es cómodo, usted nada más le pisa y usted nada más siente cómo empiezan los engranes a cambiarse solitos, automáticos, usted no hace nada. El crecimiento espiritual es igual, simplemente de sí mismo, porque el que es tierra buena, porque aquí dice, porque de suyo lleva fruto ¿qué? La tierra, el terreno. Si es buen fruto, si usted es buena tierra, si usted ha sido escogido por Dios, llamado por Dios, elegido por Dios, ordenado por Dios, predestinado por Dios, llamado por Dios, redimido por Dios, va a dar fruto de sí. No me voy a preocupar. No me voy a preocupar de si va a dar fruto o no. Se preocupa el Señor, porque además, si esta persona no es buen terreno, no da fruto de sí, de más que yo le meta la Biblia a fuerza, no va a dar fruto. Porque lo da de sí. Entonces, lo que es evidente es el proceso visible, que se ve, como dice aquí, que surge la hierba, surge la espiga y se ve el fruto. Eso es lo que vemos nosotros, es lo que evaluamos. Este hermano, mira, le gusta el evangelio, empieza a venir, recibe la palabra, se convierte. Este hermano empieza a cambiar. Lo veamos vestido de una manera no muy propia y empieza a venir de una manera muy propia. Oye, era muy mal hablado, empieza a cambiar su forma de hablar. Se presentó y dijo, hermano, ¿en qué puedo servir? Y resulta de que cometió un error, lo regañamos y dijo, amén, hermano, no problema, me corrijo. ¡Wow! Y crece y empieza a conocer la palabra y empieza a sorprendernos. ¿Por qué? Porque empieza a conocer la Biblia, nos empieza a preguntar, hermano, yo no entiendo esto. Ya entiendo. Empieza a crecer. ¿Hicimos algo nosotros? No, hermano. Y hay gente en donde podemos estar años y años y años y años. Y gloria a Dios, si Dios nos manda que estemos años y años, vamos a estar ahí. Pero hay gente que podamos estar años y años y años y no da fruto, hasta que se cansan o nos cansamos. Porque el proceso es invisible. Se llama el misterio del crecimiento. El crecimiento es un misterio. Es sorprendente, hermano, que usted poda una planta, que ahorita las plantas las ve, hay plantas que están secas, árboles que parece que están muertos, y en marzo, la primavera, hermano, los ve de un día para otro y dice, wow, ese es un milagro, ese es un misterio. ¿Hizo usted algo? Nada.
Es Dios el que produce eso, es el espíritu de vida de Dios. El misterio del crecimiento nos habla de Dios. Porque si nos paramos el cuello y decimos, porque tenemos muy buenos programas, la iglesia, es que la iglesia está creciendo. Hermano, vamos a buscar tener lo mejor posible los programas, pero el crecimiento, ¿quién lo hace? Dios. Tenemos los mejores predicadores o tenemos los mejores maestros. No, lo que tenemos es al Dios que da el crecimiento. Dice 1 Corintios 3, 6 al 9, así. 1 Corintios 3, 6 al 9. Yo planté, fíjese, es el apóstol Pablo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿De qué me va a recompensar Dios a mí, hermano? De predicar la palabra. Pero no me va a recompensar de su crecimiento. No depende de mí. Y tampoco puedo decir, ay, cómo han crecido los hermanos de la iglesia. Hermano, claro que me siento gozoso cuando veo su desarrollo, cuando veo que la iglesia hace grandes cosas, nos sentimos orgullosos humanamente. Pero hermano, definitivamente no podemos ponernos ningún mérito, porque el crecimiento lo da Dios. Sí. Dicen el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fíjense, es diferente. Yo colaboro con Dios, pero ustedes son labranza y el edificio de Dios. Así que quien trabaja en ustedes no soy yo, es Dios. Quien los hace crecer es Dios. Y si no crecen, porque Dios no ha hecho nada. Eso sí es para que nos dé miedo, hermano. Si no crecemos es porque Dios no ha hecho nada. No le eche la culpa al pastor. Ahí sí me estoy despojando de la culpa. Sí tenemos una responsabilidad, pero también es limitada, hermano, porque el crecimiento lo da el Señor. A nivel de reino, la iglesia crece, es lo que está enseñando la parábola, que la iglesia crece y se desarrolla por la vida que Dios le da hasta la culminación de todos los tiempos y la manifestación plena del reino de Cristo en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Hermano, la iglesia va a crecer. Las estadísticas nos dicen que las asistencias a los templos está bajando. Hay iglesias que se están cerrando. A veces parece que hay denominaciones en donde se les cierran más iglesias de las que se abren. Hay lugares en donde el evangelio es difícil, duro, nos va a desanimar. La Biblia dice que aquí, que el crecimiento lo da el Señor. Y la iglesia va a crecer. Hermano, va a crecer. Pero ¿qué tenemos que hacer? Si hay una responsabilidad, por eso le voy a hablar de la última parte, que es la responsabilidad. Pero entonces la iglesia se va a desarrollar. Esto ya no nos habla más detalle la parábola, pero lo que nos está diciendo es de que hay una proyección futura de la iglesia, del reino, porque el reino ha de traspasar las distancias, los lugares y aún el tiempo. Porque el crecimiento lo da el Señor. A nivel personal, debemos entender que nosotros estamos y somos tierra buena en un proceso espiritual. Este proceso empieza cuando escuchamos el llamado de Dios por la proclamación del evangelio. Cuando creemos al evangelio, recibimos el evangelio y somos regenerados o en otras palabras, nacemos de nuevo. Y entonces, ya con vida espiritual, nos convertimos con fe y arrepentimiento. La fe me lleva al arrepentimiento. Eso se llama la conversión. Dejo mis malos caminos y decido caminar con Dios y empiezo mi proceso de santificación, perseverando desde hoy hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el proceso de la vida. Y hermano, el que es un creyente verdadero, lo va a ver. ¿Será que a algún creyente le va a faltar alguno de estos? No le va a faltar, porque el crecimiento lo da el Señor. En un sentido, damos fruto de madurez y seremos cosechados en el último tiempo. Por eso, hermano,
No nos desanimemos con los hermanos que están empezando, porque están en un proceso. Todos estamos en un proceso. Unos ya están más maduritos que otros y otros solamente son una hojita ahí saliendo. Hay algunos hermanos que inclusive vemos la hojita y decimos, ya empieza ese rollo. A lo mejor es camino que le salió la hojita y al ratito se nos caen. Pero sepa que nos vamos a confundir, pero el que es de Dios, Dios lo conoce y va a dar fruto. No le va a faltar su agüita, aquí se le va a predicarse la palabra. No va a faltar abono, aquí va a haber oración. Pero el crecimiento lo va a dar Dios. Yo sé si usted le ha pasado, ha plantado algo, le ha echado abono, le ha echado agua y no se da. Ese el problema fue la tierra. Pone otra tierra y funciona. Pero no nada más la tierra, necesita agua y necesita crecimiento. Bien, y la siguiente parábola es la semilla de mostaza. Y es otra semilla que habla de crecimiento. ¿Qué dice? La semilla de mostaza es una semilla muy pequeña, la más pequeña de todas las semillas, pero que cuando se planta es sorprendente que lo que va de un año crece, hermano, y se hace un árbol, en donde dice, las aves hacen su nido. Entonces, ¿de qué nos habla la parábola? De que su inicio en el reino, porque está hablando de la comparación del reino. Jesús dice, ¿con qué compararemos el reino? Y les dice, les voy a decir con qué lo compararemos, con una semilla de mostaza, cuyo inicio es pequeño, pero cuyo destino es crecer. La iglesia, el evangelio, el reino, tuvo un inicio pequeño con una semilla que fue plantada, sembrada, que murió, Cristo. Un pequeño inicio, despreciable para muchos, uno que fue colgado en un madero, maldito por los malditos, que llevó la maldición de nosotros, porque maldito es el que es clavado en un madero. Para los romanos era repudiable, para los judíos no se diga, pero que de esa semilla surgió un gran árbol que es la iglesia de este tiempo. Nuestro Señor empezó con 12 apóstoles y más tarde hubo 500 creyentes, en 1 Corintios 15:6. Pedro ganó 3,000 personas el día de Pentecostés y durante todo el libro de Hechos ese número aumentó constantemente. Y a pesar de los pecados y debilidades de la iglesia, el mensaje ha sido llevado a otras naciones y un día santos de toda nación adorarán ante el trono de Dios, como dice Apocalipsis 5:9, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, multitudes cantarán ante el trono de Dios la canción de redención, para que nosotros nos acerquemos y recibamos. Algunas estadísticas de la iglesia de los primeros siglos. Para el primer siglo se contabilizaban en el Imperio Romano unos 10,000 cristianos de entre una población de 60 millones de personas. Hay mega iglesias que tienen más personas que se reúnen en un domingo. Pero en todo el Imperio Romano en el primer siglo solamente había 10,000 cristianos. Para el año 200 ya había 200,000 cristianos. El 0.36% de la población del Imperio Romano ya era cristiana. 50 años más, ya había 1,000,000 de cristianos. Ya representaban el 2% de la población del Imperio Romano. En el año 300, 50 años más tarde, 6 millones de cristianos poblaban el Imperio Romano y ellos representaban el 10% de la población. Tiempo de persecución, tiempo duro, muchos perseguidos, una situación difícil, pero si se da cuenta la iglesia empezó a crecer. ¿Y hoy cuántos somos los cristianos? Millones y millones y millones, porque así es el reino, así es el crecimiento. ¿Y el crecimiento quién lo da? El Señor. No han sido nuestras estrategias. Claro que la iglesia ha buscado estrategias, ha buscado forma de llevar el evangelio, pero el crecimiento lo ha hecho el Señor. El crecimiento lo da el Señor. Entonces terminemos, hermano, con la última de las parábolas, que es la segunda que aparece en esa lista, la luz y la medida, porque nos habla de una doble responsabilidad. La doble responsabilidad que tenemos personalmente a este respecto. Número 1, el evangelio ha crecido
y seguirá creciendo. ¿Verdad que ya lo vimos? Va a crecer y seguirá creciendo por la gracia de Dios. Porque es una luz que no se puede esconder. Este evangelio o la parábola de la lámpara no tiene que ver con usted directamente. Tiene que ver con el evangelio. ¿Cuál es la luz? Usted no es la luz. Por eso Dios no lo llama a mostrarse usted. ¿Cuál es la luz que se debe mostrar al mundo? La luz de Cristo, la luz del evangelio. Y la luz de Cristo es una luz que no se puede esconder y no tiene sentido esconder. Jesús ahí les está diciendo que les hablaba en parábolas, ¿verdad? A cierto punto escondía, pero era porque no es que escondiera él, sino porque la gente estaba dura de corazón. Y había gente que sí estaba interesada en estar cerca de él y veía su luz, como dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y después entonces Jesús les está diciendo con esta parábola, miren, esta luz tiene que brillar y no tiene sentido que este evangelio sea para ustedes nada más aquí, en este círculo íntimo. Estamos trabajando hoy en este círculo íntimo, discípulos, y los interesados en escuchar estas parábolas, ¿para qué? Para que un día ustedes lleven la luz del evangelio a todo el mundo. Entonces, esta parábola fue para ellos. Y nos responsabiliza ahora en este tiempo porque nosotros seguimos la labor que el Señor le dio a ellos. Es una forma es un primer paso para hablarles de la gran comisión que Dios les encargó a los discípulos. Cuando les dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, sean luz. Aquí les está diciendo, la luz no se puede esconder y es la responsabilidad de los discípulos hacerla brillar. Y si es la responsabilidad de los discípulos, ahora es la responsabilidad nuestra. Hemos heredado la responsabilidad de hacer brillar la luz de Cristo. Entonces, la primera responsabilidad, ¿cuál es? Hacer brillar la luz de Cristo. Vamos a brillar, el evangelio no se va a apagar. Si usted no quiere evangelizar, si usted no quiere brillar, no nos vamos a preocupar. Perdió usted su oportunidad. No ejerció su responsabilidad, pero de que el evangelio va a brillar, va a brillar. Va a brillar. Jesús les dijo a los que no hablaban, si estos se callan, las piedras hablarán. Si usted se apaga, hay otros que están encendidos. Si los sabios no quieren hablar, los necios hablarán. De los necios se glorificó Dios. El almud habla de esconder la luz. Bueno, la cama y el almud, ¿verdad? La luz dice no se puede esconder en una cama o en un almud. Le decía, no nos vamos a meter en simbolismos. Algunos le han encontrado simbolismos. La cama representa la pereza y el almud representa los negocios. Pero realmente ya es meterse a escarbar mucho, porque ya nos habló Jesús directamente que el afán y la ansiedad roban la palabra de Dios. Pero esto tiene que ver con el testimonio. Como sea, hermano, usted y yo somos responsables de llevar la luz del evangelio. Y por último, y no menos importante, la parábola de la medida. ¿Usted identifica la parábola de la medida? ¿Cuál es? Mire lo que dice ahí el versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís. Me voy a quedar ahí. Mirad lo que oís. Qué raro, ¿verdad? Que el mirad tiene que ver con qué? Con los ojos y el oír. Es decir, para entenderlo es, pon atención en lo que escuchas. Pon atención en lo que escuchas. Cuida lo que oyes. Es una forma de reclamar toda la atención de la persona sin restricciones. ¿Qué nos está diciendo esta parábola? Pon atención en todo lo que estás escuchando. Discípulos, pongan mucha atención. Si son buena tierra, necesitan poner mucha atención. Entonces, mi responsabilidad es poner atención porque soy buena tierra. Pon atención.
Pon atención. Esto se repite con la frase, el que tiene oído para oír. Oiga, Jesús aquí lo repite varias veces y les habló por parábola y ellos le preguntaban y ellos le decían, a ustedes es dado conocer los misterios del reino. Pongan, le está diciendo aquí, pongan atención, atención. La consideración sobre qué deben escuchar se hace en un contexto en que son muchas y contrarias las voces y llamamientos que cada persona recibe, algunas de ellas conduciendo incluso a la confusión. Sus mismos seguidores habían de ser confundidos, habían de ser desviados. Y por eso le está diciendo Jesús, ustedes que van a llevar la luz del Evangelio necesitan tener mucho cuidado. Escuchen el mensaje divino frente a otras voces para que en el futuro puedan dar fruto, porque el fruto no se realiza inmediatamente. Para que podamos cosechar en el final del tiempo, ustedes tienen que hacer su labor. Discípulos van a tener que trabajar desde del año 30 y tantos hasta el año 90 o 100 que murió Juan. Pero ya habrán terminado de fundar, echar cimientos de una nueva iglesia que se ha de levantar en las generaciones que vienen, y por eso deben de tener mucha atención en lo que escuchan. Y la iglesia durante todos los tiempos, esa ha sido su lucha de poder regresar a escuchar lo que Él nos ha hablado. Por eso dice Hebreos, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Escuchemos el mensaje divino, esa es nuestra responsabilidad para que llevemos mucho fruto. Y Jesús utiliza la metáfora de las medidas, vinculando lo que uno da con lo que uno recibe. Le voy a explicar. Jesús dice, con la medida, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Voy a utilizar toda esa frase. ¿Qué significa? Nos está diciendo el Señor Jesús, nos van a juzgar. Usted y yo vamos a ser juzgados. Y no es de que la gente nos juzgue, no. Dios nos va a llamar a cuentas. Sí. Jesús utiliza la frase para hacer referencia al juicio. ¿Cómo nos van a juzgar? Con la medida con la que juzgamos, seremos juzgados. Se aplica o se explica en otro contexto, en otro pasaje. Pero en este pasaje, el contexto es, ustedes van a ser llamados a dar cuenta. Pero quiero que observen algo más. ¿Qué dice después? De la coma de y os será medido. Y aún se os añadirá. Todas las personas vamos a comparecer. Todos los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a dar cuentas. Pero ustedes escúchenme, nos está diciendo el Señor, pero se te añadirá. Hay algo que te van a pedir cuentas de una manera muy particular. ¿De qué? De lo que oíste. Hermanos, amigos, lo que hoy oímos, lo que hemos oído en cada predicación, cada cosa que leemos en la Escritura, cada sermón que escuchamos, enseñanza, de ella vamos a dar cuenta. De ellas vamos a dar cuenta. Así que pon atención porque de ello vas a dar cuenta. El diablo te la roba, vas a dar cuenta. Te emocionaste, pero vino el problema y te fuiste, perdiste la oportunidad, de eso vas a dar cuenta. En tu corazón está la palabra, pero también hay otras cosas, de eso vas a dar cuenta. Pero de la palabra que recibiste das fruto a 30, a 60 o a 100. De eso también vas a dar cuenta y el Señor te dirá, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hermano, avance, no se detenga, no tenga temor. Si usted es tierra, va a dar fruto, va a dar fruto. En medio de muchas luchas, realmente es un progreso. Hay tierra, esta tierra hoy da 30, mañana va a dar 60, mañana va a dar 100. Es un proceso gradual, por lo que veo en la siguiente parábola. El reino va creciendo y avanzando. Usted, hermano, tiene que ir
adelante, adelante, porque es parte de un reino que se establece en toda la tierra, parte del propósito de Dios. Y su crecimiento, recuerde, es parte del crecimiento del reino de Dios. No somos individuos, Dios no nos ve, Dios nos ve como individuos, pero no nos mide como individuos en su proceso como iglesia. Somos la iglesia del Señor y la iglesia del Señor crece en conjunto e individualmente. Porque usted crece porque la iglesia crece y la iglesia crece porque usted crece. Es natural que el pueblo de Dios crezca. Y eso nos debe animar, mi hermano. Con ello quiero concluir recordándole lo que le dije al principio. El reino de Dios se desarrolla hasta cumplir su propósito final. Y segundo, personalmente, Dios es bueno y su palabra es buena, pero si no respondemos con entendimiento, firmeza y constancia, nada pasará en nuestra vida. Eso sí, de cualquier manera daremos cuenta.